Frente a Frente. Qué bueno que nos sintoniza tan temprano. Buenos días y bienvenidos a Frente a Frente. Les saluda Moisés Urbina. Esto es Telecorporación Salvadoreña en el martes 6 de julio del 2021. Un gusto recibir aquí en el estudio al licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. ¿Cómo ha estado, licenciado? Buenos días, Moisés. Gracias por el espacio. Siempre un gusto. Iniciativa gubernamental de reforma constitucional, estado de la institucionalidad del país y todos los temas de coyuntura del momento, los que vamos a abordar con nuestro invitado en los primeros 45 minutos. También la invitación a que se mantenga pendiente, aproximadamente desde las 7:15 estará el licenciado Jorge Castro, el diputado de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas. Coyuntura legislativa, el caso de las ONG y los sobresueldos, que es el tema del momento en la Asamblea Legislativa. Gracias por acompañarnos, buenos días y bienvenidos en este martes. Licenciado, una vez más el agradecimiento que nos acompañen tan temprano en este día. Hay un momento que muchos califican de incertidumbre e inseguridad en el país, le agregan el jurídico en algún momento, entre comillas. ¿Cuál es la opinión que tiene usted del momento que vive El Salvador? Bueno, sin duda yo creo que dentro de las inseguridades que tenemos, la ciudadanía en general, se agrega, como usted bien lo señala, este elemento de la inseguridad jurídica. ¿Y qué es inseguridad jurídica? O mejor dicho, ¿qué es seguridad jurídica? Bueno, es la certeza de que las condiciones sociales no van a ser alteradas por leyes o por diferentes cuerpos normativos, y en esa medida yo puedo proyectar mi vida. Es decir, en este momento, por ejemplo, yo sé que tenemos el derecho de propiedad privada, el derecho de libertad de expresión, entonces en función de eso yo organizo mi vida para, obviamente, tener una vida digna, etcétera, etcétera, cumplir mis fines como persona humana. Entonces, digamos, eso es seguridad jurídica, que las leyes no van a alterar el estado de cosas, o las normas jurídicas no van a alterar el estado de cosas, y así yo puedo tomar decisiones. Tomar decisiones, exacto, de cara al futuro. Entonces, la inseguridad jurídica es obviamente esa ausencia de esa certeza de derecho, de esa certeza de que las condiciones no van a ser alteradas abruptamente. Entonces eso obviamente afecta las proyecciones futuras que uno pueda tener tanto a nivel personal, profesional o a nivel, por ejemplo, organizacional. Entonces, esa situación se ha venido generando, y aquí creo yo que hay dos actores fundamentales que han generado esta inseguridad jurídica. El presidente y la Asamblea Legislativa han venido alterando la estabilidad jurídica del país, obviamente de forma indebida. Porque obviamente no hay que pensar que las leyes son inmutables y son escritas en piedra y son para siempre. Sin duda se puede reformar, se puede cambiar el estado de cosas, pero digamos dentro de un margen previsible, dentro de un margen que le dé seguridad jurídica a las personas. Veamos el tema del Bitcoin. Se anunció un sábado y el martes estaba aprobado. Entonces, ese tipo de situaciones, o la destitución de los magistrados de Sala de lo Constitucional y del fiscal, se sucedió pues en un par de horas. Entonces, todo ese tipo de cosas no abonan y son las causantes de inseguridad jurídica que en este momento estamos viviendo como país. Una inseguridad jurídica que podría llevar, algunos aseguran que los momentos de negociación con el Fondo Monetario Internacional se encuentran en un momento de pausa, por no dar una palabra un poco más difícil. ¿Usted qué ha escuchado? Que están congeladas las conversaciones, que se ha detenido por el Bitcoin. Por el tema del Bitcoin, y que no se le, entiendo yo, que no se le consultó en la forma debida al Fondo Monetario, ni se le avisó, entiendo yo, de esta medida que se iba a adoptar. O sea, que estaba dentro del plan del gobierno, en el corto plazo, implementar esta medida. Entonces, eso, hasta donde yo he escuchado de economistas, tienen congeladas esas conversaciones. Y es precisamente por lo mismo, un tema de inseguridad jurídica. Y el Estado salvadoreño requiere, si no estoy equivocado, 1.300 millones para concluir el año. O sea, eso es lo que necesita. Entonces, ahí hay un problema que por esta toma de decisiones abrupta, donde no hay seguridad jurídica, se pueden generar este tipo de inconvenientes que el país puede salir afectado. Una brecha fiscal que en todo caso tiene que ser solventada antes de fin de año, señor.
Los 1.300 millones se Sí. tienen que conseguir. Así es. Y ahí es donde uno comienza entonces a pensar, bueno, ¿cuál es la estrategia del gobierno? ¿Qué es lo que está pensando? Por economistas serios, uno llega a conclusiones de que el tema Bitcoin no le va a generar esos ingresos al Estado. Entonces, descartando ese tipo de posibilidades, lo que queda es las pensiones. Eso es lo que queda, a donde pueda meter mano el gobierno. Y de hecho ya están hablando de una reforma al sistema de pensiones. Entonces, desde esa óptica del déficit fiscal del Estado, el cambio o la reforma a pensiones, uno lo pensaría que no lo están haciendo para mejorar el sistema, para mejorar las condiciones de los pensionados, incrementar la pensión, hacer el tema del sistema previsional universal, sino que es por un tema fiscal, meterle mano a, no sé si son 700 o 800 millones cada año de fondo de las pensiones. Entonces con eso podría compensar el Estado y es un fondo al que tiene acceso y que con una reforma legal y que sabiendo que no hay sala de lo constitucional pueden hacer y no va a ser de ninguna manera frenado, aunque fuera inconstitucional, hacer ese tipo de modificaciones. ¿Ya se escucha esto? Si eso lo han dicho, que hay que hacer un cambio en el sistema de pensiones. No, por eso, pero no necesariamente un cambio para la toma de... No, es que no lo van a decir. Y esto es simplemente una especulación que uno puede tener. O sea, si se cierra ese mecanismo de financiamiento de la banca multilateral, ¿qué le queda al Estado? Alguien podría decir China, pero no sabemos si China puede dar ese dinero así, pues para cubrir las necesidades corrientes del Estado. No sabemos si ahí puede haber una fuente de financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que va quedando? Si no tiene financiamiento externo, tiene que ver de dónde echa mano el Estado. No creo que haga una reforma fiscal el gobierno para incrementar la recaudación de impuestos. Pues. ¿Por qué no? Porque eso va a ser impopular, depende el impuesto que pongan. Si es un tema de IVA, afecta a toda la ciudadanía. Si es un tema de renta, pues bueno, también genera inconvenientes, porque recordemos que sobre todo clase media hacia arriba es la que tiene que asumir el costo de un incremento de la renta. Pero el punto, y como lo ha dicho, no se van a subir impuestos, lo han mencionado. Entonces, eso obviamente generaría incomodidad, inconformidad. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Echar mano de otras medidas que pueden no ser tan impopulares y que se pueden, desde mi punto de vista, disfrazar de un beneficio para la ciudadanía. Todos los estrategas señalan que si va a tomar medidas impopulares tiene que ser en los primeros años de gestión. Y es el momento. Claro. Sí, porque si hay elecciones en 2024, hacer esto más adelante le puede impactar su popularidad, porque recordemos que el principal activo del gobierno es su popularidad, particularmente la del presidente. Pero cuando uno comienza a ver que se están poniendo un poco complicadas las relaciones con Estados Unidos, el tema con la banca multilateral se puede complicar también por las medidas, entonces uno comienza a pensar cuál es la estrategia real del gobierno, o sea, qué es lo que está haciendo, porque por momentos se percibe cierta improvisación en las medidas que se toman. O sea, no hay una lógica de política pública en el quehacer gubernamental. Entonces, todo eso, y volviendo con la pregunta inicial, el tema de inseguridad jurídica se siente todavía más concreto con todo este tipo de estrategias que está tomando el gobierno y que al final generan incertidumbre, obviamente no en toda la población, porque hay población que ciertos temas pues no le son relevantes porque aparentemente no le afectan en su día a día. Exactamente. Ahora, ha habido, la semana pasada fue bastante intensa en temas políticos, se dio a conocer la lista Engel, hubo algunos pronunciamientos por parte de la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos y finalmente hubo, luego de una reunión con altos enviados de la administración norteamericana que se tuvo el miércoles y que incluso se reunieron con el mismo presidente Nayib Bukele, pero luego se tuvo la reacción y todo parece quedar sentado en la frase de aquí tenemos nuestra lista, una lista que va a ser entregada en los próximos días o en las próximas semanas. De hecho, se está conformando una comisión especial en la Asamblea Legislativa. Bueno,
Yo creo que hay que reconocer que en este país se han dado prácticas que no son éticas, prácticas ilegales. O sea, eso hay que reconocerlo, se ha dado corrupción. Pero, y aquí es donde lo que siempre se ha mencionado, si lo que antes fue incorrecto, fue ilegal, no podemos ahora y venir a decir que lo de ahora sí es aceptable. Y eso lo digo porque si van a investigar, si van a crear una lista propia con actos de corrupción, pues yo creo que ahí deberían de estar muchos de los funcionarios actuales. Y no lo digo porque sociedad civil o porque la anterior fiscalía lo señalaba. No, veamos quiénes, y eso lo decía el comisionado Sisies, el comisionado Chaeta. Habían 13 casos o 12 casos de funcionarios actuales del gobierno por un manejo irregular y probablemente ilegal de fondos en la pandemia. Corte de Cuentas ya había señalado un par también de funcionarios, o de, mejor dicho, de ministerios, donde habían irregularidades, agricultura, salud, sí, creo que economía. Entonces, si vemos eso, que el Corte de Cuentas había señalado, si sí tenía 12 casos que había trasladado a la Fiscalía de funcionarios actuales, ¿por qué omitir a estos funcionarios? Si hay un compromiso del gobierno, del presidente, de combatir la corrupción, venga de donde venga y sea quien sea. ¿Por qué estar ocultando a sus señalados por la lista? ¿Por qué? Tendría que investigarse. O sea, así como se puede investigar la corrupción anterior, que está muy bien que lo hagan, que determinen responsabilidades y lleguen al fondo de los asuntos, pero también no debe de obviarse la posible corrupción que diferentes instancias están señalando de actuales funcionarios del gobierno. O sea, esa es la verdadera lista, la que incluye a todos, no solo la que el gobierno quiera crear. Porque aquí también hay que tener en cuenta que hay una narrativa del gobierno de querer desacreditar la lista Engel y sacar casos que está bien que lo saquen, o sea, hay que investigar, pero casos del pasado, como el tema de los sobresueldos, por ejemplo. Están sacando todos esos temas como una forma de distraer la atención pública de los problemas que actualmente hay, porque hay que tener en cuenta algo. Como digo y reitero, hay que sancionar la corrupción anterior, sí, pero si veamos por el tema de prioridades, estas personas que están actualmente al frente del gobierno y que han sido señalados en diferentes espacios, en diferentes instancias de que probablemente han cometido corrupción, ellos están ejerciendo poder. Ellos son prioridad de que habría que separarlos de los cargos, porque están ejerciendo poder. Los otros ya no ejercen poder. Hay que investigarlos y si tienen que reintegrar algo o pagar alguna pena, pues que lo hagan, ¿ya? Pero quiero hacer énfasis en que no es lo mismo el que gobernó hace un par de años, que debe de perseguirse, al que está gobernando. Entonces, a nuestro juicio, las prioridades tendrían que ser en este momento de aquellos que están ejerciendo poder. No sé si me equivoco, pero los que habrían sido señalados, los que han sido señalados en la lista Engel, pareciese que ya no están en funciones completas del Estado, por lo menos en la posición en la que estaban antes de que se conocieran. Pero o han sido apartados, han sido callados, han sido marginados. Pues sí, pero siguen ejerciendo el cargo. Hasta donde sabemos, por ejemplo, solo Rogelio Rivas y el anterior ministro de Agricultura. Pero entendía que estaba como asesor del ministerio, no sé, algo similar escuché. Pero más allá de que estén o no separados del cargo, pero el punto es que hay un compromiso del gobierno de combatir la corrupción. Y eso le vendió a la gente. Eso le dijo a la gente con el devuelvan lo robado. Entonces, estén o no ejerciendo el cargo, ¿por qué va a permitir que estas personas, si se apropiaron de fondos públicos, queden como que sin nada? ¿Por qué no se inicia una investigación? ¿Por qué el fiscal impuesto por el presidente señalaba de que lo que allá puede ser delito aquí no es y nosotros no vamos a pedir que nos respeten la soberanía? Pues un delito es un delito, tiene que perseguirse. Entonces, por eso digo, y hago un llamado a la ciudadanía que nos ve, es que la verdadera lista es la que incluye a todos los corruptos, no solo la que el presidente quiere presentar o la que la bancada de Nuevas Ideas quiere señalar,
sino que todo funcionario que haya hecho mal uso de fondos públicos tiene que estar en esa lista, sea de este gobierno o de los anteriores. O sea, de los anteriores. Hay alguna pregunta de los amigos televidentes. Peter nos dice, si está hablando que el gobierno podría tomar medidas impopulares, ¿no sería impopular tocar las pensiones del gobierno, como lo señaló? Es que el punto acá es que, recordemos, hay un descontento ciudadano con las AFPs. Y esto desde el inicio se señalaba por el tema del cobro de la comisión, por el tema de la pensión baja, etc. Esas, digamos, son las razones, igual yo no quiero hablar ni en favor ni en contra de las AFP, sino que digo, ese es el descontento que está instalado en la población. Y se ha hecho creer, y digo, se ha hecho creer porque no sé si eso es real o no, pero se ha hecho creer que eliminando las AFPs y volviendo público el sistema, esos problemas desaparecen. Ese es el imaginario que se le ha construido a la ciudadanía. Entonces, si el gobierno viene y dice, bueno, vamos a dejar la AFP, pero vamos a crear una AFP nacional, si lo creamos, si vemos ese escenario, por ejemplo, la ciudadanía lo puede ver bien y puede aplaudir, decir, al fin, le estamos quitando el negocio a la AFP y el gobierno el que lo maneja. Hasta ahí se puede quedar la ciudadanía y ve que es una medida positiva. Hasta ahí se puede quedar. Pero el punto es, ese dinero lo va a administrar el gobierno. ¿Qué va a hacer con ese dinero? Y esas fueron de las causas que llevaron a la quiebra técnica del Seguro Social, la malversación de los fondos, la utilización indebida de los fondos, etcétera, etcétera. Todo lo que hizo quebrar el sistema público. Entonces, vamos a volver a lo mismo, a una administración que está sedienta de fondos y que probablemente no tenga restricciones de inversión, porque recordemos que las AFP y el fondo de pensiones tiene un límite de lo que se puede invertir, tiene un límite de riesgo también, no puede invertir en cualquier cosa, pues hay parámetros de inversión, pero ya teniendo el Estado el control de las AFP o del fondo, o de parte del fondo, ¿qué límite va a tener? Entonces ahí es donde yo digo, puede parecer una medida positiva para la ciudadanía, o al menos le cumple ese deseo de que ya no sean las AFP las que tengan el negocio de las pensiones, aunque pueda generar un problema mayor con una mala administración de esos fondos, por ejemplo. Preguntan, ¿qué tanto peso ha tenido la creación de la lista Engel por parte, y señalan a la congresista Norma Torres? Es que esto es parte hay un comité del Congreso, y es el Congreso de los Estados Unidos el que ha elaborado con diferente información esta lista. Y aquí no solo es información, como algunos estaban diciendo, del Faro, de las organizaciones de sociedad civil, o sea, que eso es bastante ridículo, o sea, no son esas las fuentes de donde se nutre esta información para elaborar listas. Hay diferentes instancias donde se puede obtener esta información. Entonces, querer señalar que esto es de la congresista Norma Torres, o sea, creo que es también una forma de querer desacreditar el contenido de esta lista. O sea, hay que verlo como una acción del Congreso de los Estados Unidos, no de una congresista. Recuérdense lo que decía el mismo presidente. Si son 500 congresistas y en otros son 100 senadores, o sea, ¿cuántos son en el Congreso de Estados Unidos? ¿Cuántos funcionarios? Para creer que una persona es la que incide en el manejo de toda la política del Congreso. Claro. Dice Adriana, para Eduardo Escobar no es prioridad investigar la corrupción de sobresueldos ni ONGs de fachada. Caso Taiwán, la población brindó respaldo a la nueva bancada para que investigara todo lo que esté impune en el pasado por favores políticos entre los dos partidos mayoritarios. No, yo lo que dije es que hay que investigar, hay que sancionar a los que tengan alguna responsabilidad. Eso es lo que dije. Lo que estoy diciendo es también que no es lo mismo el que tiene en este momento el uso de los fondos, el que toma las decisiones, que aquel que ya salió de la administración. Y con esto no quiero decir no lo investiguen, no lo juzguen, háganlo. Se debe de hacer. Lo que estoy diciendo es que los que están manejando fondos, los que están tomando decisiones y que están señalados por posible corrupción son los que deben de ser separados e investigados también. O
O sea, se debe investigar a todos, hay que incluirlos a todos. Yo no estoy diciendo que excluyan a alguien. Así que parece que la amiga o amigo no escuchó bien todo lo que se dijo. Todo el comentario. Mauricio Castro nos dice, el fiscal puede actuar cuando se le presenten pruebas. Y es lo que ha exigido. Públicamente fue lo que dijo ayer el fiscal. Sí, pero Vamos a evaluar si nos entregan las pruebas. habría que ver cuántos del listado están en los casos que remitió la CICIES, por ejemplo. Y CICIES no iba a llegar a poner un aviso con un papelito. CICIES llevaba elementos, pruebas. Entonces, ahí están. Y está confirmado que la CICIES entregó estas pruebas Fueron- y esta investigación y denunció esto al fiscal anterior. Sí se hizo, sí se presentaron los avisos y la documentación que respaldaba. No sé hasta dónde, digamos, cuánta documentación, o sea, eso es desconocido porque no se conoce. Pero sí tiene ahí la Fiscalía el conocimiento, al menos el conocimiento, el aviso, si lo queremos ver, la noticia del crimen la tiene la Fiscalía. Ya con eso puede investigar y si hay alguien señalado en la lista, ¿qué más requiere el fiscal? El fiscal de facto, ¿qué más requiere? Si ahí tiene lo que la CICIES le pudo haber dado. No sabemos si Corte de Cuentas remitió, porque recordemos, Corte de Cuentas en la pandemia había detectado, no me acuerdo si eran 100.000 casos, o no me recuerdo la cifra, de personas de DUI repetidos a las que se les había hecho doble depósito de los $300. O sea, lo que quiero decir es que hay elementos en las diferentes instancias estatales para investigar si hay o no corrupción. Entonces, estar esperando un aviso. Si la Fiscalía puede actuar de oficio, tiene esa facultad de investigar de oficio, al solo conocer la noticia de un crimen, lo puede hacer. ¿Qué está esperando? No sé si es impresión que me quedó a mí, pero me quedó la idea por las declaraciones de la embajadora y también las declaraciones sobre todo que dio la comisión de alto nivel que vino y se reunió con el presidente Bukele, que prácticamente se podría haber llegado a un entendimiento en el que se iba a pedir la colaboración de Naciones Unidas para una nueva comisión que investigara hechos de corrupción en el país. Sí, también habló de un plan de acción conjunto que se iba a implementar. Bueno, no tenemos detalle de el alcance y el contenido de este plan de acción. Pero por el tema, por ejemplo, ONU, yo no sé si Naciones Unidas va a querer sumarse a un esfuerzo de este tipo teniendo ya el antecedente CICIES. O sea, lo que muestra el tema CICIES es que no tenemos un gobierno serio que cumple los compromisos por la forma en que fue expulsada CICIES, en que salió CICIES. ¿Ya? Entonces yo no sé si Naciones Unidas se va a jugar también su prestigio de prestarse a lo que quería el presidente, porque así lo dijo el comisionado Chaeta. No lo dijo el comisionado, sino que él fue el comunicado de la OEA, donde señalaba que el presidente lo que quería era que se persiguieran solo la corrupción de gobiernos anteriores, a la oposición. ¿Ya? Entonces, yo no sé si Naciones Unidas se va a prestar a ese juego, va a querer prestarse a este show anticorrupción que puede levantar el gobierno. Porque en este momento, bien podría ser otro distractor el sacar de nuevo el tema de, bueno, vamos a llamar a Naciones Unidas para que conformemos una verdadera CICIES. Ese puede ser otro distractor y decirle a la gente, sí, estamos comprometidos con el combate a la corrupción. Pero digo, yo que Naciones Unidas me lo pensaba, querer arriesgar prestigio, recursos, en una aventura en El Salvador donde no hay un gobierno serio que esté comprometido realmente en el combate a la corrupción. Con organizaciones como la suya, de Acción Ciudadana, ¿hubo reunión por parte de la comitiva de los Estados Unidos? Sí, nos reunimos con la comitiva, también representantes de, Acción Ciudadana, FUSADES, DTJ, y se me ha olvidado el nombre, que está el doctor Florentín Meléndez. Nos reunimos con ellos, obviamente para plantearles nuestra visión de país y en qué puede
colaborar las organizaciones de sociedad civil en el tema de el fortalecimiento del Estado de Derecho y el combate a la corrupción. ¿En qué término fue la reunión? Bueno, obviamente fue un término de escucharnos. Eso es, digamos, lo que defendería la reunión, escucharnos, cuáles son los problemas y posibles soluciones que nosotros vemos a la problemática política del país. Obviamente, no podemos hablar más de lo que se dijo en la reunión, pues, porque sí se nos pidió que... Confidencialidad. Confidencialidad, pero lo que quiero decir es que sociedad civil en esa reunión fue propositiva. Y eso es lo que siempre ha venido siendo sociedad civil, porque aparte de que nosotros cuestionemos las cosas, y no solo de este gobierno, de gobiernos anteriores, también sociedad civil es abundante la propuesta que desde sociedad civil se genera. Y eso lo hemos venido haciendo desde diferentes instancias, en diferentes ámbitos, diferentes temáticas, sociedad civil propone. Y eso es lo que nosotros hicimos en esa reunión, proponer vías de acción, rutas de acción donde puede colaborar sociedad civil, siempre en la ruta de que se fortalezca el sistema democrático. Licenciado, Acción Ciudadana es una ONG. Claro. En el pasado no ha estado involucrada con ninguna entrega de fondos por parte del Estado ni de la Asamblea. Así es. Acción Ciudadana nunca ha recibido fondos públicos del presupuesto general de la Nación, entonces no está involucrada en ese tema de las ONG. Incluso, Moisés, en 2016, Acción Ciudadana llevó un aviso a la Corte de Cuentas de la República con algunos datos para que se comenzara a realizar auditorías a los fondos que se le habían entregado a las ONGs. Nosotros no es que estábamos en contra de ninguna ONG ni nada de eso, o sea, pues somos una ONG nosotros. Pero sí señalábamos en 2016, y eso lo puede buscar la ciudadanía, que era necesario que, en primer lugar, se verificara si era legal ese procedimiento de asignación de fondos, en primer lugar, por parte de la Asamblea. Que de hecho, si no mal recuerdo, el doctor Portillo Cuadra presentó una iniciativa para regularizar esto, que no se quedara en el limbo si era legal o no hacer este tipo de aportes. Eso era uno. Lo segundo que nosotros pedíamos era que se rindiera cuentas de los fondos que se le habían entregado a estas ONGs. Independientemente de la finalidad, o sea, nosotros no íbamos con ningún tema en contra de organizaciones, sino que simplemente que se garantizara que los fondos que se le habían entregado a las organizaciones se habían utilizado adecuadamente. Porque recordemos que ahí salió la ONG de la esposa del diputado Gallegos. Entonces, nosotros ante esos hechos es que señalábamos la necesidad de hacer este tipo de auditorías. Entonces, nosotros no estamos en contra de que se fiscalice el correcto uso de esos fondos públicos y que las organizaciones rindan cuentas, que lo hagan. Lo que nosotros hemos señalado es que eso no puede ser excusa para comenzar una persecución contra las organizaciones, ¿ya? O sea, eso sí lo hemos dicho claramente. No puede ser la excusa para, hoy vamos a investigarlas a todas bajo ningún fundamento. Ya vimos lo que han hecho con el Faro, el tema de acusaciones de lavado de dinero y todo esto. Entonces, esto puede servir de excusa para generar algún tipo de persecución contra organizaciones, que eso sí nosotros lo rechazamos tajantemente. ¿Considera usted que podría haber persecución política? Sí, es que de hecho el día de ayer sacaba una noticia por el tema de los sobresueldos contra Roberto Rubio, señalándolo de lavado de dinero y de alguna manera involucrando a Funde, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y volvemos a lo que usted comenzaba, con lo que comenzaba la plática, inseguridad jurídica, ¿ya? O sea, nosotros no tenemos como organizaciones certeza de que el día de mañana se les pueda ocurrir armar cualquier tipo de teatro contra organizaciones solo porque somos críticas del gobierno, porque estamos fiscalizando algunos aspectos de la gestión pública y atacar, ¿ya? Pero como digo, a quien decía de que si nosotros estamos en contra de las organizaciones que se han lucrado de los fondos públicos y por la pregunta suya, si Acción Ciudadana ha recibido esos fondos, pues le digo no y que se investigue responsablemente con el debido proceso ese tema.
Bien, antes de ir a la primera pausa, Marcelo nos dice, el factor político es una de las razones por las cuales ha surgido una lista por parte de los Estados Unidos debido a los lazos que tiene el país con la República de China. Yo creo que esa es una posibilidad que se está manejando. Sí, el tema de cómo el gobierno de Estados Unidos puede influir en el Estado salvadoreño para que esa relación con China pueda rebajarse, ¿verdad? Que no sea tan intensa. Pero yo creo que más allá de esas valoraciones políticas, que como digo, no las estoy aceptando ni descartando, eso es una posibilidad, pero lo que los salvadoreños debemos de ver es que en esta administración hay serios indicios del cometimiento de actos de corrupción. Entonces, ahí es donde la ciudadanía tiene que exigirle al presidente que remueva a estos funcionarios, que no permita esta corrupción, porque al final es el dinero de todos. Ese es un punto. Y lo segundo es que tenemos que ver que lastimosamente nuestra institucionalidad no es lo suficientemente fuerte para que por sí misma señale quiénes son los corruptos. O sea, eso es lo que estamos viendo también, que necesitamos que un actor externo nos diga como país a dónde es que tenemos que poner atención. ¿Pero qué? Porque la institucionalidad no se ha fortalecido y al contrario, desde la entrada del presidente se ha debilitado la institucionalidad que puede investigar el tema de corrupción. Bien, vamos a la primera pausa, tenemos más preguntas para nuestro invitado, volvemos en aproximadamente 2 minutos. Siga con nosotros. Bien, gracias por continuar con nosotros en nuestro primer espacio. Esta mañana el licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Hay muchas más interrogantes de los amigos televidentes. Antonio Reyes nos dice, buenos días, ¿podría preguntarle cuál es su posición con relación al embargo que se ha hecho al Partido Arena? Bueno, en este caso, lo primero que hay que decir es que no hay claridad de qué figuras le están aplicando. Y digo esto porque se ha conocido información, o sea, yo no tengo información directa de alguna fuente, pero lo que se ha conocido en los medios es que no se sabe si era embargo, allanamiento, si tenían o no la orden, porque hay, no sé, al menos a mí, por las noticias que he escuchado, hay una serie de dudas de qué procedimiento siguieron. Pero igual, el punto es, si hay determinada una responsabilidad por una persona jurídica, en este caso un partido político, pues que se proceda conforme a la ley. Eso es lo que se puede decir. O sea, más allá de conocer las interioridades del caso, pero si hay responsabilidad, que se proceda, ¿ya? Pero, aquí es donde siempre lo decimos, guardando el debido proceso. Eso es lo que se debe de observar y exigirle a las autoridades. Eso podría mencionar del caso. Muy bien. Va a venir una serie de investigaciones en la Asamblea Legislativa en los próximos días. Algunos señalan que va a ser uno de los más grandes shows políticos que se han tenido en el país y otros señalan que ya era tiempo que se realizaran estas investigaciones. El hecho de que sea necesario investigar corrupción no quita el hecho de que el gobierno y la bancada de Nuevas Ideas hacen un show, lo hacen más grande de lo que en realidad es el asunto. Y esto lo que hace, a nuestro juicio, es enturbiar la finalidad que pueda tener este tipo de investigaciones. Nosotros sabemos que lo hacen por un tema político, un tema de terminar con la oposición, pero el punto es que si ellos se mantuvieran dentro de cierto margen con estos temas, no haciendo este show, porque veamos lo que pasó con el tema del Partido Arena. Llevaron no sé cuántos antimotines, o sea, era la foto que quería el gobierno, era la foto que quería. Entonces eso al final termina contaminando, como digo, lo legal, lo que corresponde. Entonces, lo mismo con el tema de la Asamblea Legislativa. Si se hiciera dentro de ciertos rangos este tipo de procedimientos, yo creo que fuera menos el señalamiento que se le hiciera a la Asamblea de estar haciendo un espectáculo. O sea,
por eso, insisto, el tema acá es respetar el debido proceso. Eso es lo que se esperaría que se haga dentro de la Asamblea Legislativa. Con cualquier tema, con cualquier tema. Si es el tema de sobresueldos, pues... y aquí viene algo curioso. Las asambleas anteriores, las legislaturas anteriores, cuando creaban comisiones especiales, lo que oíamos decir de los funcionarios era que pérdida de tiempo, que estaba perdiendo tiempo en esto. Ahora la bancada de Nuevas Ideas está utilizando esta figura de las comisiones especiales, ¿sí? Que es una herramienta que tiene el legislador. Es una herramienta válida. Una herramienta válida, pero antes no, ahora sí. Pero va, más allá de ese tema, el punto es que al final lo que nosotros consideramos que es lo más, lo que se debería hacer es que si Casa Presidencial tiene datos sobre sobresueldos, por ejemplo, que se lo ponga a conocimiento de la Fiscalía, que es la Fiscalía la encargada de investigar. Ellos son los que tendrían que hacer esto, pero obviamente es un tema de generar más show político respecto de este tema de los sobresueldos, porque acá tendría que ir Corte de Cuentas, Fiscalía, son las que tendrían que investigar esto, no la Asamblea Legislativa. Entonces, por eso uno dice, algunas comisiones especiales que hicieron las legislaturas anteriores eran innecesarias. Igual vemos ahora muchas de estas comisiones, o estas que están creando, innecesarias, porque digo, si hay sobrados elementos para imputarle una responsabilidad a alguien por un delito, pues que se vaya a la Fiscalía. Ya, pero sabemos que es parte de la lógica del gobierno hacer este tipo de escarnio público contra los opositores. Un amigo televidente menciona de que ya había una sentencia, él no está seguro si de Cámara o de Sala, sobre lo que había sucedido con los 10 millones de dólares de Taiwán, y que parece que no había una responsabilidad por parte del partido Arena y que se está obrando de una forma fuera de la ley en el caso del allanamiento. Habría que revisar, yo no puedo opinar con propiedad porque no conozco el caso, pero entiendo que acá están, o lo que se ha dicho es aplicando la ley de extinción de dominio, ¿ya? Y por eso supuestamente el tema del embargo. No quisiera opinar más porque desconozco el caso y qué leyes le están aplicando, por lo que yo mencionaba. O sea, hay, al menos en medios de comunicación, hay una serie de datos que tienden a confundir y que, como digo, si yo no tengo información de la fuente, sería, sería irresponsable decir si está bien o no está bien hecho eso. Luis Alegría nos dice, si usted lo invita a la comisión de la Asamblea que está investigando los casos de las ONGs, ¿va a acudir al llamado? Sí, pero no sé por qué me tendrían que invitar a mí. O sea, yo no tengo información de ONGs. Nosotros cuando interpusimos ese aviso a la Corte de Cuentas, lo hicimos con base a los presupuestos que aprobó la Asamblea Legislativa. O sea, nosotros de ahí tomamos los datos. O sea, no es que nosotros tuviéramos datos fuera de lo que se había aprobado en la Asamblea. O sea, en el mismo presupuesto general de la Nación estaban las transferencias a diferentes ONGs. Entonces, digo, no tendría ningún sentido que me llamen a mí para... No, y si lo llamaron para preguntarle sobre su ONG. Ah, sí, claro, sí. Nosotros no hemos recibido fondos públicos. O sea, ellos tienen ya el listado. 380 o no sé cuántas ONGs que recibieron fondos públicos. Nosotros no estamos ahí, entonces por eso digo, no tendría mucho sentido que nos llamen a nosotros, pues. Pero igual, si llaman, es obligación asistir, pero no creo que eso lo hagan, pues. Muy bien, revisando y valorando esas 380 ONGs, ¿hay ONGs que valía la pena entregarles dinero del Estado? Sí, si uno comienza a ver, creo que estaba la Liga del Cáncer, otras ONGs, no, se me han ido los nombres, pero hay que recordarle algo a la ciudadanía. Con base al derecho de organización, la ciudadanía puede conformar diferentes asociaciones o fundaciones para cumplir determinados fines, ¿sí? Eso es un derecho constitucional que se puede realizar. Y en esta medida se crean ONGs para atender fines de Contraloría Política, transparencia, medio ambiente, temas de salud,
y dentro de las ONGs que están como receptoras de fondos públicos, hay de toda esa variedad de ONGs, que se dedican a temas de salud, a temas de educación, etcétera. Uno lo que podría cuestionar es que por qué no el Estado asume esta responsabilidad. Eso es lo que uno podría cuestionar. Pero si uno revisa ese listado, hay organizaciones que sí han tenido una labor que beneficia a la ciudadanía. Ahora, no obstante el beneficio, lo que sí es exigible es que rindan cuentas, ¿ya? O sea, no hay que ver peleados el beneficio para la ciudadanía con la rendición de cuentas, ¿ya? O sea, si yo he utilizado adecuadamente los fondos públicos para beneficio de la sociedad, ¿por qué no puedo rendir cuentas? Debo de rendirlas. Y no estoy diciendo que las ONGs que han tenido una labor que beneficie a la sociedad no quieran rendir cuentas, no he dicho eso. Pero el punto es que todas están obligadas a rendir cuentas. Todas las que han recibido fondos públicos. Muy bien, termino con esto. Luis Armando Bonilla nos dice: Moisés, buenos días. Ante la posible investigación sobre préstamos por pandemia, el presidente Nayib Bukele ordenó reserva del caso por un periodo de 15 años. No va a haber investigaciones. Esa es otra de las señales que la ciudadanía tiene que tener presentes respecto del compromiso del gobierno con la investigación, la prevención y la sanción de la corrupción. ¿Por qué está el gobierno reservando este tipo de información? ¿Ya? O sea, es para que obviamente no se sepa, no se investigue, no se judicialice y no se sancione a los que pudieron haber cometido hechos ilegales. Entonces, ahí es cuando la ciudadanía le tiene que exigir al gobierno que le entregue su información, porque esa información no es del gobierno, esa información es de la ciudadanía, porque son fondos públicos los que se han usado en la atención de la pandemia. Esos fondos no son del presidente. Entonces, lastimosamente, este gobierno se ha caracterizado por hacer un uso excesivo de la reserva de la información. Y aquí creo que es importante recordar brevemente, Moisés, el Partido Nuevas Ideas hasta la fecha no nos ha entregado la información sobre su financiamiento. Porque aquí sería bueno que así como están pidiéndole cuentas a organizaciones por el tema de su financiamiento, que está bien que lo hagan, pero también Nuevas Ideas debería darle información sobre su financiamiento. Nosotros que llevamos tantos años en este tema de fiscalización de partidos, hasta la fecha no tenemos un estado de resultados de Nuevas Ideas. No lo tenemos. ¿Y sí lo tiene de los otros partidos? De los otros partidos, sí. ¿De todos? Hay unos que no, el FMLN, Gana, no entregan la información. Pero del resto de partidos ahí está, y los invito a que vean la página web nuestra, que ahí lo subimos todo. Ahí PCN, está. PDC y Arena sí lo han entregado. Eso lo han entregado. Nuestro Tiempo, el Partido Vamos, Democracia Salvadoreña, lo han entregado. Entonces, pero digamos acá, Nuevas Ideas está exigiendo rendición de cuentas, está exigiendo que informen del dinero que recibieron las ONGs. Muy bien, lo insisto, muy bien que lo hagan. Pero ¿por qué no informan sobre su financiamiento? ¿Por qué no lo informan? Ya van 3 años en que nos niegan la información. Entonces, ¿En 3 años no les han dado? 3 años no nos han dado información. Entonces, digo esto a la ciudadanía porque hay que predicar con el ejemplo. O sea, hay que predicar con el ejemplo. Si yo estoy pidiendo cuentas, pues yo también rindo cuentas y no lo están haciendo. Entonces, digo esto porque si le sumamos reserva de información, que no es una práctica que solo haga el gobierno, sino que también el partido lo hace. ¿Ya? Reserva de información, expulsan a las ICIES, denigran o no quieren tomarle valor a señalamientos que ha hecho Corte de Cuentas, la lista Engel. Entonces, ¿qué tipo de gobierno tenemos? O sea, ¿cuál es el compromiso del gobierno con la transparencia, con el combate real a la corrupción? Porque al final lo que uno puede deducir es que simplemente el tema de devuelvan lo robado fue un eslogan de campaña, no aplicable, no consumible para el gobierno. Y eso es un problema. Muy bien, gracias por el tiempo que nos regalado esta mañana, muy amable. No, gracias a usted, Moisés, un gusto siempre. El licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Hacemos una pausa, volvemos en aproximadamente 3 minutos. Estará aquí en el estudio el licenciado Jorge Castro, diputado de la Asamblea Legislativa por el partido Nuevas Ideas. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. El licenciado Jorge Castro, diputado de la Asamblea Legislativa por el partido Nuevas Ideas, nuestro invitado en esta segunda parte de Frente a Frente. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Moisés? Un saludo. Gracias por la invitación. Un saludo al pueblo salvadoreño. Estamos aquí para comunicarnos con ustedes. Muy buenos días. Muy bien. Vamos a terminar de tratar de poner en orden todo lo que podría ocurrir y que se viene dando en los últimos días. ¿Hay sesión plenaria hoy? Sí, hay sesión plenaria. Convocada para las 9. 9:30, 9 de la mañana, 9:30. 9:30 de la mañana. Muy bien. ¿Dentro de los puntos principales que se llevan? Es la propuesta de ciertos financiamientos, uno dirigido a la educación, está también lo del bypass de Los Chorros. Son un poco más de 400 millones, ¿verdad? Lo del bypass. El total de los fondos que podrían ser ratificados este día. Sí, pues, aproximadamente esa es la cantidad. Ok. Esa es la cantidad. Va a haber, y hay dictamen también de la comisión, de comisión política para el estudio, elaboración de una comisión especial. Es correcto, es correcto. Ayer que estuvimos en la comisión política se abordó el tema. El presidente Ernesto Castro propuso la creación de una comisión especial para poder de alguna manera analizar y profundizar sobre los sobresueldos. Ok. Hay una comisión ya que está funcionando para ver el tema de las ONGs, ¿verdad? Es correcto. Correcto. Esta va a ser otra comisión. Sí, esta es otra comisión que es específica, porque son comisiones especiales, ¿verdad? Y la función es específica. En este caso es la de las ONG, están estudiando precisamente el manejo de los fondos y la desviación de fondos hacia estas ONG. Y en el caso de la comisión que propuso ayer el presidente de la Asamblea, es estudiar todos estos sobresueldos, ¿verdad? Tanto a exdiputados o algunos diputados posiblemente de los que están ahí, como a funcionarios, ¿verdad? Muy bien. Ya hay prácticamente consenso, ¿verdad?, para la conformación de esta comisión. El presidente Castro ha indicado de que hoy se va a analizar para en la próxima conformarla, juramentarla y que comience a trabajar. ¿Es así el procedimiento? Lo que pasa es que el procedimiento es que se toma una decisión en la comisión y esta tiene que tirarse al pleno y el pleno decidir por votación. Si el pleno lo decide, regresa a la comisión y entonces se le da seguimiento. Ok. ¿Hasta dónde se busca llegar con estas comisiones? Se busca llegar a la verdad. Realmente creo que es una deuda con todos los salvadoreños. El pueblo, bueno, nosotros hemos llegado a la Asamblea precisamente a ejercer el mandato que se nos ha dado y el mandato es, de alguna manera, generar precedentes, enseñarle a todos los funcionarios, a los diputados, que esto no debe de hacerse, que el pueblo necesita acciones para solventar las necesidades que tenemos como pueblo. Y todo esto que ha venido sucediendo a través del tiempo, ¿verdad? Todo este manejo de fondos públicos donde se han desviado, todo este dinero que pudo haber sido hecho, abonado en obras, realmente ha llegado a bolsillos que no debieron haber llegado. Lo que se pretende es generar precedentes, buscar justicia, pero al mismo tiempo enseñarle a todas las personas que piensan que esto puede hacerse, que ya no puede hacerse. Eso se terminó. Ok, se terminó para siempre. Para siempre. Muy bien. Mencionaba nuestro invitado anterior de una dualidad en lo que se investiga y lo que no se investiga. Y mencionaba que para algunos casos sí, el partido del gobierno en la Asamblea Legislativa está buscando señalar a todo el resto, pero que no investiga a sus mismos funcionarios que aún están en función. Ese es un grave error cuando se presume. Su servidor es enemigo de las presunciones, porque él está presumiendo, no está hablando en base a elementos de juicio contundente, está nada más presumiendo. Realmente la labor de la comisión es investigar precisamente sobre sueldos, ¿verdad? Y eso es lo que se va a hacer. Pero él, cuando está sentando postura, está definitivamente tomando su razonamiento en base a una presunción. Creo que los seres humanos no podemos hacer esto, sobre todo cuando hablamos de acciones definitivas y contundentes, donde la postura nuestra tiene un mensaje hacia la ciudadanía. Entonces, como ese tipo de personas debemos de ser responsables y mandar mensajes correctos en base a elementos contundentes y específicos y reales, no presunciones. ¿La lista Engel es una presunción para usted? Bueno, la lista Engel
si bien es cierto, el gobierno de los Estados Unidos tiene un procedimiento para poder elaborar la lista, es tomada bajo noticias periodísticas, ¿verdad? No es un procedimiento jurídico, judicial, a profundidad por una institución específica donde se agarran personas y se haga un procedimiento de lo que pudieron haber hecho y de lo que no pudieron haber hecho. Entonces, si usted se fija, esta lista no es vinculante a un proceso jurídico salvadoreño. Ahora bien, ellos tienen todo el derecho de elaborar el listado, pero también hay que entender qué es el listado, cómo nace ese listado. Y ese listado no nace bajo una investigación profunda, donde se agarren funcionarios, donde se agarren personas y se haga una investigación con un procedimiento específico. Lo que se hace es que se agarran noticias, se indaga en base a noticias periodísticas y en este caso a ONGs llamadas de la sociedad civil y se toma una posición y en cierta manera es una decisión política. Nosotros vemos en ese listado personas que no están, vemos expresidentes que no están. Entonces eso nos debe de llevar a tener el razonamiento de que el listado precisamente corresponde a procedimientos que no son jurídicos o bajo instituciones que inicien una investigación a profundidad. Es en base a noticias periodísticas. ¿Devalora usted la lista Engel? No la desvaloro porque los Estados Unidos deben de tener un procedimiento y ellos la respetan y ellos tienen derecho a elaborarla. Pero si usted me lo dice desde el punto de vista jurídico, como abogado que soy, realmente no ha seguido un procedimiento para que sea vinculante a nosotros, para que nosotros podamos tomar una acción jurídica. Entonces, si bien es cierto, la lista Engel es proporcionada por los Estados Unidos, para nosotros no es vinculante. Yo le pregunté el argumento a la embajadora de por qué no aparecían funcionarios o mandatarios anteriores y de hecho la creación de esta lista para que fuera publicada se dio en diciembre del 2020, no me acuerdo la fecha, no sé si fue 27 o 20 de diciembre, pero del 2020 para que la misma pudiera ser pública. Se había manejado internamente dentro del gobierno de los Estados Unidos y por lo tanto únicamente hubo 6 meses de investigación, dijo la embajadora, dijo la encargada de negocios. Bueno, imagínese usted que cuando hay 6 meses de investigación en un listado tan digamos, políticamente tiene un impacto en los Estados Unidos y usted habla de 6 meses, realmente el proceso investigativo no ha durado mucho, ¿verdad? Porque yo digo, y mi humilde criterio es para poder hacer un listado de esa naturaleza, usted debe de hacer una investigación profunda. No encontramos personas ahí como Quijano, no hay personas que nosotros sabemos bien que deberían de estar ahí, que ya tienen un parámetro y un proceso ya formal en la nación salvadoreña para que sean agregados ahí. Pero no están. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, vamos a investigar sobre sueldos, vamos a investigar a estas personas, a ONGs, es porque ya hay indicios documentales, ¿verdad?, que nos dirigen la balanza hacia que se ha hecho un ilícito. Entonces, cuando se ha hecho un ilícito, yo creo que es responsable tomar la acción de ejercer una investigación. Pero nosotros no podemos, imagínense usted viene Italia y saca un listado, nosotros podemos respetar ese listado, pero ese listado no puede propiciar una acción para poder investigar algo, a menos que hubieran elementos de juicio documentales que se hayan presentado de manera formal. En este caso se han dejado fuera funcionarios que todos los salvadoreños conocen bien, que han cometido ilícitos, donde ya hay una investigación, donde ya hay documentación, donde ya hay pruebas y de alguna manera es formal y responsable iniciar el procedimiento investigativo. Muy bien. ¿Un procedimiento así de riguroso es el que van a llevar para esta Comisión Especial de las ONGs y la Comisión Especial de Sobresueldos? Es correcto. Nosotros realmente, si usted mira, nos hemos tomado el mandato del pueblo salvadoreño de manera formal
con responsabilidad, y nosotros lo que pretendemos generar aquí es un precedente. Sabemos que es un momento histórico para el país, es un momento de quiebre donde estamos decidiendo hacer las cosas bien por el país, donde le estamos demostrando, diría yo, al mundo entero que con la visión de nuestro presidente Nayib Bukele estamos cambiando el rumbo del país. Mencionaba también el invitado anterior que van a haber serios problemas fiscales, económicos en lo que resta de este año. Hay un pensamiento ya dentro de la Asamblea Legislativa porque aseguró que, de acuerdo a lo que algunos economistas han mencionado, las conversaciones y negociaciones con el Fondo Monetario Internacional no es que continuarían, sino que están en una pausa o suspendidas en este momento. Bueno, yo diría lo mismo, él está presumiendo y presumir no es correcto, porque él no sabe las acciones que nosotros vamos a tomar. Él desconoce, solo tiene... Mire, esto es como cuando pusieron a los ciegos a tocar al elefante y cada quien expresó que era un elefante. El que le tocó las patas dijo que era como los pilares de Roma, y etcétera, etcétera. Él está hablando en base a presunciones. Él no conoce el plan que va a desplegar el gobierno. Y al referirme al gobierno, estoy hablando de la visión de nuestro presidente, pero al mismo tiempo del gobierno como tal. O sea, el Estado en su integralidad. Ok, señor, hay muchas preguntas de los amigos televidentes que tienen que ver en el momento de la investigación que podría llevar la bancada y las comisiones con respecto a funcionarios o también a gente que estuviera o que está relacionada con el Ejecutivo o con la misma bancada. Juguetes en el ático, nos dice Moisés, Conan Castro tiene sobresueldos. Pregunto porque él mismo lo dijo en la televisión. ¿Va a ser investigado? Nosotros vamos a investigar todos los actos de injusticia y de desvío y uso de fondos públicos para donde no debería ser. Eso vamos a hacer. O sea, yo no puedo adelantar a quiénes, porque realmente la investigación ni siquiera ha iniciado, ¿verdad? Y la va a ejercer esta comisión especial. Entonces, conforme se vaya dando la comisión especial, se va a ir investigando las personas. Los casos que vayan surgiendo. Así es, correcto. Luis Armando Bonilla pregunta en el mismo sentido que usted indica de que no se ha comenzado la investigación, pero en el caso de las ONGs, la bancada no va a investigar a las ONG que sean afines a ellos, solamente los que están en contra. Para el caso, por ejemplo, la esposa del diputado Guillermo Gallegos. Yo le contestaría al televidente que la comisión especial está haciendo una investigación. Si usted se pone a ver cuando la comisión se reúne, si bien es cierto, los diputados que forman parte de la comisión están llevando los hilos y la batuta de dicha comisión, ellos están apoyados por técnicos, ¿verdad?, que están elaborando documentación en relación a todas las ONG. Los documentos públicos están vinculados al acceso a la información. Claro, en un momento investigativo, no. Si usted va a buscar los procesos investigativos de la cuestión de Chalchuapa, ahí no se los van a entregar, pero va a llegar un momento donde se van a poder entregar todos estos procesos. Entonces, estamos trabajando bajo una base de transparencia y estamos tratando de hacer bien las cosas. ¿Usted como abogado le gustaría ser parte de la comisión? ¿La comisión especial? ¿De sobresueldos? Definitivamente. A mí me gustaría ser parte. Creo que es una comisión que va a generar precedentes, creo que es una comisión que va a tocar las meras fibras de lo que ha estado sucediendo aquí en El Salvador por años y años históricamente, y creo que toca las fibras precisamente del por qué el dinero, ¿verdad?, ha ido a dar a lugares donde no debe dar y no a las necesidades del pueblo salvadoreño. ¿Cómo se puede estar seguro de que la comisión va a investigar lo que se tenga que investigar y que no se va a volver una persecución política, como incluso señaló el invitado anterior? Bueno, cualquiera que le caiga mal, dijo, ahí lo van a poner y le van a crear el show. Primeramente, somos gente responsable, ¿verdad? Somos gente que hemos estado tomando decisiones en base a las necesidades del pueblo y sobre todo porque somos gente que creemos en Dios. Su servidor cree en Dios, ¿verdad? Y al llevar a Dios en nuestro corazón, tenemos que hacer las cosas bien por Él, y lo demás es accesorio, lo demás llega por accesión. Entonces, queremos hacer las cosas bien, en nuestro corazón existe la necesidad urgente de hacer las cosas bien. Esta es una oportunidad para nosotros, esta es una oportunidad para toda la bancada,
es una oportunidad para el pueblo y es una oportunidad para la oposición de hacer las cosas correctamente. El invitado, el licenciado Eduardo Escobar, también dijo de que la bancada CIAN no le había presentado el informe de quiénes son sus financistas para campañas y para todo el resto, y que llevan 3 años de que no han entregado informes. Lo que pasa es que él asume que, él asume, la debilidad de la posición de él es que él asume que él tiene la autoridad para pedirlo. Yo le puedo pedir a usted, Moisés, que me dé las cuentas de financiamiento de su casa, o cómo hace usted con los gastos de su... Pero usted no me las va a dar porque yo no tengo autoridad para pedírselo. Entonces, cuando yo no tengo autoridad... Ajá, pero no tienen que entregarlas a ninguna institución ustedes. Quien tenga la autoridad y las pida, por supuestamente que sí. O sea, supuestamente, en el caso de él, no, o sea, con todas las de la ley, le digo, no tiene autoridad para pedirlas. Si una institución, o por ejemplo, un juez viniera en un procedimiento legal y la pidiera, por supuesto que no tenemos la facultad para negarla. Pero si viene Juan Pérez a pedirla y no la damos, él presume que por eso... Están obrando mal. Estamos obrando mal, y esa es una presunción. Y él no tiene autoridad para pedirla. Se las pide Arena, se las da porque lo sienten que es una persona afín a ellos. Pero eso no quiere decir que por eso las cuentas que le entreguen son correctas y los que no entreguen no son correctas. Sencillamente él no tiene la autoridad para pedirlas. Muy bien. Se han mencionado también momentos difíciles que van a tener que tomarse decisiones difíciles dentro de la Asamblea Legislativa. Hay una brecha, un hueco fiscal que de alguna forma tiene que terminar de solventarse para terminar este año. Y eso implica un poco más de $1.000 millones que necesitan con urgencia para el funcionamiento normal del Estado. Algunos lo ponen tan caótico como que si ese dinero no se consigue, no habrá forma de cumplir compromisos como los sueldos y salarios a diciembre de este año, señor. Fíjese que cuando hacen ese tipo de razonamientos, de nuevo, no obstante están presumiendo, y quiero decirle porque sí conllevan un análisis financiero, pero están presumiendo al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque no saben las acciones que vamos a tomar. Le voy a dar una simple para que vea que sí estamos analizando los casos. ¿Qué hace usted cuando usted está gastando más en su casa y no le alcanza? Reducir los gastos, porque si no me voy a quedar embargado. O está gastando mal. En el caso del Estado, en el caso de El Salvador, históricamente, todo el Estado ha gastado mal, compra mal, contrata suministro de bienes y servicios de manera mal. Entonces, todos los presupuestos a nivel estatal se inician y se ejecutan en el año fiscal de manera errónea, diría yo, no idóneamente, se compra y se usa mal. Entonces, eso se está revisando eficientar, hacer eficientes los gastos y poder de alguna manera encaminarse a gastos funcionales necesarios y hacer el ahorro necesario, valga la redundancia, para poder dirigir ese ahorro a los rubros necesarios, ¿verdad? Muy bien, ¿no se encuentra en peligro la estabilidad financiera y económica del país, señor? Yo diría un rotundo no. ¿Por qué? Porque ya el gobierno ha analizado desde hace mucho tiempo, y las acciones que está desplegando son acciones ya determinadas dentro de este plan. Y ha habido un análisis formal de cada acción que se va a tomar en cada momento. Y el tiempo nos dará la razón, ¿verdad? Muy bien. Sé que no está en la comisión respectiva, pero ¿hay alguna información que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional están en pausa? Perdón. Que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener el crédito que podría solventar la brecha fiscal están en pausa. No es así. No es así. No es así. Ok. Bueno, mencionaba también el invitado anterior que existen algunas ideas y teorías de tomar el dinero de las pensiones, modificando el sistema de pensiones para poder ocupar toda esa masa monetaria. Bueno, yo le diría al pueblo salvadoreño, si tomar el dinero de las pensiones es lo que ha ocurrido históricamente, y lo que ha hecho este gobierno es precisamente demostrarle a la población que el uso de fondos ha sido el adecuado.
No, mire, en esto de las pensiones se está haciendo un análisis formal. Si todavía no se ha presentado nada y no se ha tomado una postura definitiva, que no es la que él señaló, de nuevo él está presumiendo, me atrevería a decir que quizás él se basa en su vida y en sus decisiones en mera presunción, pero nosotros estamos analizando las diferentes posibilidades y estamos elaborando un proyecto que realmente venga a cubrir y a solucionar eso que tanto la población está pidiendo. Pensiones. Pensiones justas, ¿verdad? Justas. Y el respeto a ese dinero. Mire, cuando usted trabaja, a usted le quitan un porcentaje. El patrón no entrega otro. ¿Y por qué le quitan ese porcentaje? Porque el Estado dice, bueno, le voy a garantizar a usted su vejez, porque es posible que usted no la cubra. Entonces yo agarro esos fondos como Estado y yo le cubro su vejez. Le garantizo que cuando usted llegue a viejo, yo le voy a responder en esa vejez. Ya vamos a llegar, diputado. ¿Verdad? Casi llegamos. Bueno, en 4 años llegamos a la tercera edad nosotros. Yo llego antes. Usted llega un año antes. Exactamente. Entonces, fíjese qué importante es una obligación estatal garantizarle a usted una vejez digna. Y para garantizar eso, le quita un porcentaje de su salario y se lo resguarda. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Han venido y lo han agarrado. Y lo han agarrado como han querido. Y nos han violentado ese derecho. Y el Estado no ha cumplido con su obligación. Pues hoy eso va a cambiar. Claro, nosotros estamos dando en ciertas cosas los primeros pasos, pero estamos encaminando y estamos generando las bases, ¿verdad?, para que esto suceda. Muy bien. Menciona CGJ Miranda. Una gran persona que busca salir adelante con esfuerzo de destapar todo lo oscuro que siempre se cubrió dentro de la Asamblea. Tiene nuestro apoyo, Jorge, y el de mi familia. Eso menciona CJ Miranda. Gracias. Pero también hay otro amigo televidente que le escribe y le dice, Edwin se llama quien nos escribe, y dice, ¿qué van a hacer respecto al golpe de Estado del 1 de mayo? Se rumora que habrá una segunda lista Ingel y que ahí vienen ustedes como diputados. Bueno, yo le diría al televidente que expresa Edwin. eso, no hubo golpe de Estado. Mire, hicimos lo que obligatoriamente teníamos que hacer. Si no lo hacíamos, estábamos cometiendo un fraude a la Constitución. Esto conlleva un aspecto jurídico importante y hay que entender por qué jurídicamente era una facultad la que teníamos y la que tenemos la Asamblea de destituir a los magistrados. Y los magistrados tuvieron fallos, tuvieron sentencias que son documentos en sí mismos, gozan de fe probatoria. Y los magistrados cometieron ilegalidades. Nosotros en la Constitución tenemos el principio de legalidad. ¿Qué necesita un funcionario, le diría yo, para continuar en su cargo? ¿Qué necesita un funcionario? Necesita cumplir las leyes. Hacemos juramentos y cumplir las leyes implica de manera continua. Ellos no cumplieron las leyes. Se habían vuelto una especie de super sala, donde nadie, hasta ellos mismos, expresaban que eran no enjuiciables. Entonces lo que hicimos nosotros sencillamente es darle democracia al país. ¿Por qué? Porque ellos estaban teniendo las decisiones vitales que los afectaban a ustedes como pueblo, a ti como persona. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene la facultad, por ejemplo, de decidir sobre la seguridad de los salvadoreños? Y al decir seguridad me refiero a la salud, a la vida. Tú no puedes ejercer el derecho a la libertad si no estás vivo. Entonces hay derechos fundamentales que son vitales en relación a los demás, como el derecho a la vida, que está vinculado al derecho a la salud. Entonces, cuando viene y los magistrados toman decisiones, violentan la ley, modulan sentencias, dan medidas cautelares, todo eso es una ilegalidad. Y esa ilegalidad era un rompimiento al principio de legalidad, valga la redundancia, y por ende ellos tenían que haber sido destituidos, que es lo que hicimos. Si no lo hacíamos, implicaba un fraude a la Constitución. Bien, tengo que ir a la última pausa comercial, pero antes, Romeo Hernández, ¿estaría de acuerdo usted en crear nuevos impuestos o aumentar el IVA?
Definitivamente no, porque yo creo que lo que se está comprometiendo en televisión, señor. Estoy hablando de mi opinión, ¿verdad? Y aquí a quien represento a Jorge Castro en este momento, en esta opinión. ¿Por qué? Porque yo pienso que el Estado lo que debe hacer, e insisto, es regular el gasto, ¿verdad? Y si usted regula el gasto, realmente va a tener más dinero para más cosas. Venimos repitiendo el gasto. Históricamente gastamos en lo mismo, ¿verdad? La Corte Suprema, cada presupuesto ejecutado en el año fiscal, lo gastan en lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que arreglar ahí? Hay que arreglar la manera en que se gasta, la manera en que compramos. Yo el otro día que estuve acá, yo te hacía referencia que yo veía en la Corte Suprema todos los septiembre, en agosto, tapizado de escritorios nuevos. Compraban escritorios nuevos, todos los años. Y cuando me metí a ver, la diferencia eran, ¿qué? 30 escritorios. ¿Por qué? Porque la persona que ejecuta ese presupuesto hace un copy-paste. Solo lo varía un poquito, no verifica si es necesario comprar los escritorios y lo ejecuta. De un año a otro. Y además tienes la norma regulatoria que te dice que si no ejecutas el presupuesto en el año fiscal, te lo recortan el siguiente año. Entonces gastemos, ¿verdad?, todo lo que podamos. Esa es la enseñanza y no puede ser. Entonces hay que regular eso, hay que cambiar. Muy bien, vamos a ir a la primera pausa, pero leo esto. Aquí nos tiran a nosotros. Moisés LV dice: Moisés, ¿por qué sos tan aguado con tus preguntas? Estos diputados te ponen condiciones en estas entrevistas, hay argumentos tan obvios, sin embargo, nunca los planteás. ¿Me ha puesto condiciones usted? No. Y yo le digo, no me ha puesto condiciones. Ninguna. Y nadie de los que viene acá nos pone condiciones de qué preguntas podemos hacerle. Nosotros los invitamos, ellos vienen, son nuestros invitados y uno no puede ser malcriado con las personas que invita a su casa. Las conclusiones las saca usted, yo no soy juez. Usted valore lo que el invitado dice. Si no le gustan mis preguntas, que lo lamento, vamos a tratar de hacerlo mejor para la próxima vez. Vamos a una pausa, ya regresamos. Muy bien, parte final de nuestro programa de esta mañana con el licenciado Jorge Castro, diputado de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas. No, preguntan algunos amigos televidentes, ¿no va a haber sorpresas este día en la sesión plenaria? Sorpresas no. Realmente yo considero que nunca hay sorpresa porque estamos haciendo y desarrollando la visión de nuestro presidente Nayib Bukele, pero esa visión concuerda exactamente con lo que el pueblo espera. Entonces cada vez que tomamos decisiones, el pueblo ya las espera. Entonces son sorpresas para la oposición, porque la oposición está acostumbrada a no ser lo que el pueblo espera. ¿Más destituciones? No. O sea, mire, destituciones a los funcionarios que realmente no han hecho las cosas bien, ¿verdad? Quienes no han hecho las cosas bien y quienes han sido elegidos violentando la normativa correspondiente, sí deberían de preocuparse, porque funcionarios como por ejemplo los magistrados, como por ejemplo el fiscal, ¿verdad?, anterior, el exfiscal. ¿No habían hecho bien el trabajo? Habían sido elegidos, los magistrados no habían hecho bien su trabajo y el exfiscal, además de no haber hecho bien su trabajo y corresponder a fines partidarios específicos de arena, ¿verdad?, había sido elegido violentando la normativa correspondiente, ¿verdad? Muy bien. ¿Magistrados del tribunal han hecho bien su trabajo? Tribunal Supremo Electoral. Pues tendría que analizarse, ¿verdad? Y eso, en ese análisis no estoy yo de alguna manera participando, si es que lo hay, y sería irresponsable y de nuevo estaría tomando mi participación en base a presunciones, y su servidor es enemigo de las presunciones. Tendría que tener ciertos elementos para poder yo de alguna manera generar y expresar una posición al respecto. ¿No le preocupa a usted que le pueda ser retirada su visa para los Estados Unidos, diputado? Yo creo que los Estados Unidos es un país y un aliado responsable. Yo entiendo perfectamente que ellos se preocupan por la región
Y yo me atrevería a decir de que si me quitaran la visa en un momento dado, por hacer las cosas correctamente, pues No importa. no importarían si estoy haciendo las cosas correctamente. Si me la quitan por hacerla algo incorrecto, entonces deberían de hacerlo. Pero si yo estoy trabajando a mi propio criterio, al criterio del pueblo, dentro de la legalidad, yo no veo el por qué podrían quitármela. Carlos Mario Cruz, pregúntele por qué no somos transparentes, bien todos en la cama o todos en el suelo. Ellos no predican, con el ejemplo nada se le cree a ningún funcionario de Estado en este momento. Pero debería de creerlo, porque nosotros estamos haciendo la diferencia. Estamos totalmente respondiendo a las necesidades de un pueblo. Si usted se fija y pregunta por la aprobación de lo que estamos haciendo del pueblo, el porcentaje jamás históricamente había sido tal. O sea, estamos impactando directamente en lo que no se había hecho nunca y estamos navegando dentro de la legalidad que la misma normativa nos permite. Entonces, yo le diría al televidente que es necesario no ser fanático de la historia. Es necesario ver la realidad y ser objetivo en esto. Muchas personas que han pensado diferente en el inicio ahora piensan y están de acuerdo con el actuar nuestro. Estamos generando precedentes, estamos enseñándole, no solo a los funcionarios que hay que hacer lo correcto, estamos enseñándole al pueblo que hay esperanza de poder cambiar. Muy bien, y ya casi para ir terminando, es supuesto y no es vinculante el informe de la Corte de Cuentas de la República e informe de las ICIES. ¿Por qué reservar toda la ejecución financiera? ¿Son indicios documentales o no, diputado? Preguntan. Mire, la mayoría de señalamientos de las ICIES es en relación a compras en la pandemia, ¿verdad? Compras en la pandemia. En la pandemia lo que sucedió, se amalgamó la operatividad del Ministerio de Salud con el Ministerio de Obras Públicas. Hubo una especie de relación sui generis ahí. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud se convirtió en el requirente y el Ministerio de Obras Públicas en el que otorgaba, en el caso que fuera licitación o libre gestión, el que adjudicaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía? El MinSal determinaba que era lo necesario comprar, ventiladores, por ejemplo, y ya en el procedimiento adjudicativo lo hacía el MOP. Es una operación bien especial. Cuando la ICIES lo agarró, le digo porque yo fui a las ICIES a explicarles el procedimiento, porque no lo entendían, entonces yo fui a explicarles. Ellos estaban pidiendo, por ejemplo, que el expediente estuviera en el Ministerio de Obras Públicas y no entendían que era 2 expedientes. Entonces cuando ellos vinieron y observaron que el expediente no estaba completo en Obras Públicas porque solo estaba la parte relativa a la adjudicación, hubo que explicarles, hubo que enseñarles que en este proceso, el cual era legal, porque se hizo una flexibilidad a la ALACAP por parte de los anteriores diputados, se tiró un decreto y se facultó a la UNAC a tirar lineamientos específicos. Esos lineamientos se cumplieron, pero entender esa operatividad, usted necesitaba estar adentro. Ok, y para terminar, porque lo hemos señalado y lo hemos referido, Eduardo Escobar ha escrito en la red social de Twitter sobre la obligación de los partidos de entregar la información de su financiamiento, que el diputado lea la ley de partidos políticos y nos manda la parte, el artículo 24A, en el cual se indica los partidos políticos tienen el deber de facilitar a la ciudadanía que lo solicite mediante medios electrónicos o físicos la información sobre lo siguiente: nombre de las personas, informe sobre el uso o destino de los fondos obtenidos mediante deuda pública y donaciones privadas en su inciso B. Sí, pero es correcto. Es que mire, por el principio de transparencia, todas las asociaciones e instituciones están obligadas a ser transparentes, ¿verdad? Pero fíjese bien, cuando se lo pide, entonces vamos a poner en este ejemplo, a todas las personas que pidan
la información, vendría Arena y nos pediría la información, vendríamos nosotros, se la pediríamos como nuevas ideas a Arena, y entonces tendríamos que empezar a entregar toda la información a diestra y siniestra. Entonces, el rango que usted ve de alcance de la ley definitivamente no es el que usted está interpretando. En este caso, él nos está pidiendo, o él dice que pidió, ¿verdad? Porque yo no sé si realmente lo pidió, y él espera que se cumpla en un tiempo específico. Pero la facultad que él tiene, fíjese bien, no está circunscrita a un tiempo determinado. O sea, si no se cumple en un tiempo, no quiere decir que no se entregó o que no se quiere cumplir. Y ahí es donde está la presunción. Muy bien, no tengo más tiempo. Diputado, gracias por la apertura. Bueno, para gracias la pregunta a de usted. los amigos Gracias, televidentes, se le agradece. Muy amable de haber estado con nosotros. Un saludo al pueblo salvadoreño y gracias por habernos escuchado esta mañana. Gracias por habernos acompañado. Tenga usted muy buenos días y primero Dios nos volvemos a ver mañana a la misma hora.